Continuaremos con la presentación de nuestro video número 4 de la serie La Iglesia de Cristo, tomando el libro de los Hechos como parte importante en el inicio del cristianismo. En la última ocasión nos quedamos analizando algunos puntos y hoy vamos a mirar la cuestión del tiempo aproximado en que fue escrito el libro de los Hechos para saber cuándo se inicia el cristianismo. ¿Cuándo fue escrito? Bueno, miren, no le podemos asignar una fecha exacta, pero los mejores eruditos le ponen la fecha de más o menos finales del 62 e inicios del 63. Entonces, es la fecha que hemos aceptado, finales del 62 o inicios del 63. No sabemos exactamente, pero la cuestión es que nos sirve, es suficiente mantener esta fecha para nosotros, después de Cristo. Porque en el año 64 es cuando Nerón ordenó quemar parte de la ciudad de Roma y por supuesto ya había comenzado la persecución de los cristianos. En el capítulo 19 de Hechos se nos narra que Pablo se encontró a Apolos y Priscila en Éfeso, después de que Pablo andaba recorriendo las regiones superiores, y entonces habló con ellos. De acuerdo a la historia, Priscila y Apolos habían sido expulsados de Roma, posiblemente cuando la persecución de Nerón estaba en su apogeo. Y por supuesto, cuando Pablo llega a Éfeso y los encuentra a ellos, preguntó a los efesios si acaso ellos ya habían conocido el Espíritu Santo y aún no habían recibido la información correcta, solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Por lo tanto, Pablo les explicó a ellos que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, 19:4, y después de eso, el versículo 5 dice que después de que oyeron la explicación, ellos mismos decidieron dejar aquel bautizo como inservible y decidieron bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, según capítulo 19 de Hechos, verso 5, lo cual indica que cuando las personas de noble corazón entienden que sus bautismos no han sido los correctos, deciden modificar y deciden bautizarse en la forma adecuada. Así que tomamos entonces estas fechas como las correctas. Fue escrito más o menos a finales del 62, principios del 63, y la persecución en Roma ya estaba iniciando, pero todavía Roma no ha sido quemada, porque si hubiese sido quemada, entonces es una noticia que a Pablo no se le hubiera escapado en su narrativa. Consideramos esto y vamos a continuar. Miren, Roma se incendia en ese año. Y según el capítulo 20 de Hechos, en el verso 38, déjenme llevarlos al capítulo 20, en el verso 38, encontramos aquí una información interesante. Dice: doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Esta es la situación cuando Pablo viene de retorno de uno de sus viajes y se detiene en Éfeso para dialogar con los cristianos que están en Éfeso. Él se detuvo en Mileto, desembarcó, mandó traer a los ancianos y es cuando les dijo lo que iba a acontecer. Les dijo que en medio de los cristianos iban a entrar personas con intenciones negativas. El texto dice: entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, en el verso 29, y que de los mismos cristianos algunos iban a querer popularidad, y entonces iban a causar divisiones en la iglesia e iban a empezar a enseñar, a formar nuevos grupos y enseñar sus propias doctrinas para recibir la alabanza personal, cosa que Pablo no acepta, no merece, y Pablo es de las personas, de los apóstoles, que dicen que toda la adoración la merece nuestro Señor Jesucristo, ningún ser humano la merece. Así que consideramos esta situación como interesante. Pablo les explica a los efesios y continúa su viaje a Jerusalén. Ahora, el lugar en que fue escrito el libro de los Hechos. Es probable que el libro de los Hechos haya sido escrito durante los 2 años, más o menos, que Pablo estuvo en juicio en Jerusalén, delante de Agripa, delante de Festo. Así que calculamos que durante esos 2 años es cuando comienza
a escribir esas narraciones. Lucas debió de haber tenido tiempo suficiente mientras Pablo estaba siendo interrogado, estaba encarcelado en Jerusalén, en el área de Judea. Así que pensamos que se inician en esos 2 años y va a finalizar en Roma. Entonces, la mayoría de las personas piensan que se inicia a escribir en alguna área de Palestina, yo voy a poner Jerusalén, y que se finaliza en Roma cuando ya Pablo está prisionero y Lucas lo está acompañando. ¿Cómo entendemos o cómo podemos saber que Lucas está acompañando a Pablo en sus viajes? Bueno, vamos a mirar en Hechos 21, 17 y vamos a tomar nada más una información leve para poder saber, para poder estar seguro de esto que estamos explicando. Dice el texto 21:17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Eso es cuando Pablo ya llega junto con Lucas, y como Lucas usa la primera persona, el plural dice cuando llegamos a Jerusalén, indicando que entonces Lucas iba con Pablo. Y claro, ahí en Jerusalén se narran en los versículos, en el capítulo 21, la última sección, el inicio de la sección 22, donde están discutiendo y Pablo va a narrar su conversión de cuándo fue evangelizado, cuándo fue bautizado y finalmente estuvo encarcelado en Cesarea por 2 años, según Hechos 24, versículo 27, se lo voy a leer, donde dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Creemos que estuvo esos 2 años en Cesarea y Lucas aprovechó el tiempo para comenzar a informarse y escribir acerca de la narrativa del inicio del cristianismo. Posteriormente, Lucas, después de haber investigado ahí en Palestina, esos 2 años tuvo tiempo suficiente, preguntó a otros cristianos, de acuerdo a la historia, para informarse correctamente y enviarle la información a Teófilo. Así que posteriormente, según el libro de Filemón, capítulo 23, versículo 23, Lucas permanece todavía con Pablo allá en Roma. Voy a leer ese Filemón 23, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, como se menciona Lucas, creemos que entonces Lucas todavía está en Roma, no encarcelado, pero acompañando a Pablo, siendo un asistente, mientras Pablo está encarcelado, siendo un asistente para Pablo. Si las fechas son correctas, entonces el libro debió de haberse terminado de escribir cuando Lucas ya estaba en Roma, acompañando a Pablo. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron los cristianos en el primer siglo? ¿Qué cosa impulsó a ellos a realizar las actividades de la expansión del cristianismo? Bueno, tenían un fuego, tenían algo en su personalidad que les interesó el cambio. El judaísmo está a punto de desaparecer, por supuesto que el paganismo romano, recuerden que la adoración de estatuas, la adoración de imágenes, se considera actitudes paganas. Y yo lo siento por ustedes, si usted es una persona que todavía adora imágenes hechas de piedra, hechas de madera, hechas de cualquier otro material, aunque esté forrado de plata, esté forrado de oro, y lo anden cargando en andas cuando andan exponiéndolas en fechas especiales en México, no significa que esas figuras o esas estatuas son algo especial. Así que en realidad son prácticas mundanas. La gente que en el primer siglo realizaba estas actividades, bueno, por los judíos son considerados como mundanos, o más bien usan la palabra gentiles, personas que no entienden porque se inclinan ante estatuas, ante imágenes que no hablan, que no caminan, que no se mueven y que tienen que ser llevados cargados. No son algo importante. Pero bueno, usted tiene esa creencia y usted solamente es la única persona que puede analizar para poder cambiar totalmente y poder aceptar el cristianismo como debe de ser. Ahora, decimos que los cristianos fueron personas muy especiales en el primer siglo. Fue un choque muy grande entender que su Dios
se había manifestado en la presencia, nuestro Dios se había manifestado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y noten ustedes lo que dice el capítulo 17 de Hechos en el verso 6, lo que hacen estas personas. Dice el verso 6, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y me interesa hacer énfasis en esa frase. Las personas, las personas cristianas del primer siglo estaban trastornando el mundo. La palabra trastornar significa causar una especie de terremoto emocional. La gente en las ciudades se emocionaba al escuchar las explicaciones del cristianismo que los apóstoles daban. Y es un fuego que es necesario en entenderlo, porque muchos de nosotros ni siquiera hemos logrado que el mundo se estremezca un poquito acerca del cristianismo. Es más, muchísimas sectas existen que en lugar de ayudar a que el cristianismo se expanda, lo que hacen es que se cause más recelo de las personas no conversas, de las personas mundanas hacia el cristianismo, porque piensan que todos los grupos sectarios son iguales. Esa es una táctica de Satanás. Es para una cortina de humo, para que la gente no crea en el cristianismo como se presenta en las escrituras, pues se crean un montón de sectas religiosas cuyos líderes hacen lo que tienen que hacer, ordenados por su patrón. Así que cuando se les habla del cristianismo o escuchan esta información, la consideran como una información que no es importante. Lo sentimos por usted si se queda con esa idea, pero eso es la gran realidad. Ahora, otra cosa importante que necesitamos dialogar acerca de estas cuestiones, miren, para nosotros los cristianos, Jesús no está muerto. Jesús sigue actuando, sigue haciendo, sigue enseñando. Así como durante los años en que se escribe el libro de los Hechos, ya los últimos capítulos son escritos allá por los años 62, 63, 64, más o menos, todavía no es destruido Jerusalén. Jerusalén va a ser destruido hasta el año 70 por el general romano Tito con sus huestes. Así que entonces todavía el templo en Jerusalén está sin ser destruido. Ya comienzan a ser perseguidos los cristianos y en el Imperio Romano son mirados con suspicacia por parte de las autoridades romanas, porque las autoridades romanas no consideraban al cristianismo como el surgimiento de una nueva religión o un nuevo monoteísmo, sino que simplemente consideraban el cristianismo como una secta más de los judíos. Así que entonces cuando son perseguidos los cristianos, dicen eso, le llamaban judíos. Tenemos más aquí entonces. Creemos que Jesús está vivo todavía, que Jesús está trabajando con su iglesia en la expansión en el primer siglo, durante esos años, y que no nada más eso, sino que también nosotros creemos que en la actualidad Jesús sigue trabajando con nosotros. Según el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al 27, déjeme darle una lectura a esta sección de Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al 27. Segunda de Corintios, déjeme ver aquí, Primera de Corintios, para que veamos esta sección importante que Pablo mismo nos dice y que nos da alguna idea de lo que estaba aconteciendo. Dice esta sección, desde el versículo 12 hasta el 27, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y luego sigue diciendo Pablo en su carta a los Corintios que el cuerpo, la iglesia es semejante a un cuerpo en el cual cada órgano del cuerpo tiene una función diferente que realizar. El ojo tiene una actividad en el cuerpo, la mano tiene una actividad en el cuerpo, las piernas. Cualquier parte, cualquier miembro de nuestro cuerpo tiene una actividad importante que realizar en beneficio de todo el cuerpo. Así que entonces, finaliza Pablo su explicación en el verso 27, dice, vosotros pues sois
el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, refiriéndose a los cristianos, que cada cristiano tiene una actividad diferente que realizar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que también es el reino de Cristo. Ahora, vamos a ver más. Mire, ah, cuando decimos que creemos que Jesús todavía está vivo, entonces Jesús está escribiendo todavía la historia. No se ha acabado la historia. Sabemos que cuando venga el fin del mundo, los libros serán abiertos y entonces las actividades de cada persona serán sacadas a la luz y según las cosas que hayamos hecho en el cuerpo, algunos serán lanzados al lago de fuego y otros serán llevados con el Señor. Entonces nuestro Señor Jesús, vamos a decir que ya terminó de escribir la historia del siglo XX. Y en el siglo XX, finalizó en el 1999, en los últimos días de diciembre, finaliza el siglo XX. Y todas las actividades que todos los seres humanos realizaron en el siglo XX ya están escritas, vamos a decirle que es el tomo número 20, ya está escrito, ya está esperando el momento del juicio final para ser abierto. Y nuestro Señor Jesús está escribiendo la historia del siglo XXI. Estamos en el año 2019. Así que nuestro Señor Jesús continúa escribiendo la historia de su iglesia. Su iglesia sigue creciendo, se sigue expandiendo. De hecho, recuerden ustedes, estos videos es un esfuerzo particular, privado, como otras personas están haciendo el mismo esfuerzo, otros predicadores, de que la iglesia se expanda en este siglo, al menos en este año y los años subsecuentes, con el uso de la tecnología para que más gente conozca. Por eso, para que la iglesia sea exitosa realmente, para que la iglesia sea conocida, se requiere seguir los mismos métodos que la primera iglesia, sobre todo la actitud. La iglesia creció poderosamente en el primer siglo, fue exitosa y realmente se nos invita a todos los cristianos de esta época a seguir el mismo ejemplo. Miren, el escritor de Hechos, Lucas, hizo énfasis en la actitud de muchísimos cristianos, que ojalá que esa actitud que los primeros cristianos tenían hacia el cristianismo también se implemente, se implante en el corazón de las personas que en esta época vamos conociendo acerca del Evangelio. ¿Qué cosa es lo que hacía o en qué hacía énfasis Lucas? Lucas hacía énfasis en la oración. Hacía énfasis en la enseñanza y hacía énfasis en atender las necesidades de las gentes que estaban vamos a decir, en necesidades. Entonces, cuando estaban en necesidades, es una repetición de la palabra, pero son las que en la actualidad se utiliza una palabra, estaban vulnerables. La gente de la sociedad más vulnerable, la iglesia puede tender la mano a esas personas. Por eso, mi estudio, en el transcurso de todo el estudio, no sé cuántos videos vaya a tomarse, ir explicando los textos de Hechos, voy a ir brincando párrafos, no voy a ir texto por texto, según cómo se presente la circunstancia. Pero vamos a ir mirando ahí que las características de la iglesia, así como en Hechos aparecen, son las características que en la actualidad deben de seguir apareciendo. Usted puede identificar la iglesia, donde quiera que sea, por las características que va a aparecer en el libro de los Hechos. Por supuesto que esas iglesias existentes, esos templos de gente millonaria, esos templos hermosísimos, el énfasis en la cuestión económica, en la cuestión financiera, pastores que se jactan de sus Rolls Royces, de sus grandes casas, de sus grandes mansiones, de sus aviones, esos no son la iglesia, ellos son explotadores del cristianismo, ellos son vividores de la religión. Tenga usted cuidado, la iglesia de Cristo es algo sencillo, algo calmado. Incluso muchos de nosotros nos reunimos debajo de árboles, en pequeñas cabañas, en casas muy sencillas, en nuestras propias casas, si acaso queremos. No pensamos, no creemos en la construcción gigantesca para impresionar, construcción gigantesca de grandes edificios para impresionar a personas y que digan, miren la iglesia que tenemos y los miles que se reúnen con nosotros. No es esa nuestra función. Nuestra función es enseñar, para que usted, donde está, usted pueda entender el cristianismo y usted se convierta de todo corazón. El siglo XX, recuerden ustedes, ya terminó.
Ya iniciamos el siglo XXI, estamos en el 2019 y voy a recordar otra vez el libro de Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, donde Pablo hace énfasis en la cuestión de la iglesia. Y dice que Cristo Jesús, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Déjenme leérselos más, es mucho mejor. Capítulo 1, verso 22 y 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Dios con Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y nota usted la frase del verso 22, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La palabra cabeza significa la autoridad máxima. Las leyes máximas, las instrucciones máximas provienen de Cristo Jesús, provienen de sus apóstoles que fueron los escritores. Entonces, cualquier ordenanza, cualquier actitud, cualquier actividad que una iglesia realice que no esté marcada en el libro de los Hechos, que es el libro de los inicios del cristianismo, entonces usted tenga cuidado, no vaya a caer en la trampa de todas esas personas que se les llaman los diezmeros, que acumulan fortunas incalculables, explotando la fe de muchísimas personas que tienen las ganas, tienen el deseo de creer, pero se encuentran con estos vivales que se aprovechan. Ya usted conoce la historia de muchos de ellos que han hecho desastres en el mundo, en el cual vivimos. Ahora sí, déjeme leerle un poquito acerca de los primeros versículos para seguir haciendo énfasis en esta cuestión. Miren, en Hechos capítulo 1, versículo 1, que ya es prácticamente el inicio del cristianismo, noten ustedes cómo no va a comenzar con una revolución el cristianismo. De hecho, el cristianismo se inicia con actividades calmadas, actividades tranquilas. Dice el versículo 1, después de que Lucas da la explicación a Teófilo. Dice el versículo 3, el versículo 3 le dice: y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y déjeme hacer un comentario amplio, o lo más posible, para que usted entienda lo que dice el verso 2 y el verso 3. El verso 2 menciona la segunda sección, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nota usted la frase, los apóstoles que había escogido. Entonces, una persona que se califique como apóstol, fíjese bien, una persona que se califique como apóstol, quien quiera que sea en cualquier parte del mundo, un apóstol de Cristo, debió de haber sido escogido por Cristo. Y si fue escogido por Cristo, entonces su nombre debe estar en el Nuevo Testamento. Cualquier otra persona que se que se dé a sí mismo el nombre de apóstol de Jesucristo y cuyo nombre no se encuentra en la lista de los apóstoles que el Señor seleccionó en el primer siglo, entonces ese es un apóstol espurio, es un apóstol falso. Ahora, precisamente en esta época y en estas últimas semanas, ha estado circulando una idea de un personaje cuya base se encuentra en Guadalajara. Y él se autonombra apóstol y tiene miles de seguidores. No siguen a Cristo, siguen al apóstol. Pero ese apóstol obviamente no es un apóstol de Cristo. Ese apóstol es un apóstol falso. Es un apóstol que se aprovecha de su personalidad, de sus contactos políticos, de la forma en que fue llegando a la posición de ser el gran líder de ese grupo religioso cuya base se encuentra en Guadalajara. Y él se llama apóstol, pero para ser apóstol, según el versículo 2, que nos da una sola idea, dice aquí que Jesucristo le dio instrucciones, dio mandamientos a los apóstoles que había escogido y cuyos nombres son fácilmente identificables en las Sagradas Escrituras. ¿Qué instrucciones les dio? Bueno, se les presentó con pruebas, se les presentó con información y tuvo una reunión de trabajo con ellos cuando se les ordena que tienen que ir por todo el mundo y tienen que predicar el Evangelio a toda criatura.
O por supuesto también ellos tienen que formar su iglesia, la iglesia de Cristo. Déjenme recordar otra vez en Mateo 16, versos 16, 17 y 18, se lo voy a leer para que veamos cómo Jesús está hablando ahí acerca de su iglesia. Voy a poner el párrafo aquí para que usted lo tenga a su disposición. Mateo 16, versos 16 al 18. Digo, sí, verso 16. En esa conversación de Mateo 16, versos 16 al 18, Jesús está con los apóstoles y hay una conversación y entonces Jesús estaba en Cesarea de Filipo. Jesús habló con ellos y les preguntó, díganme ustedes, verso 14, ¿quién dice la gente que yo soy? Y entonces los apóstoles le responden, dice, bueno, una gente piensa que tú eres Juan el Bautista resucitado, otros piensan que tú eres Elías y otros piensan que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús, verso 15, les pregunta a los apóstoles y dice, bueno, apóstoles, pero ustedes, ¿cómo le contestan a la gente? ¿Qué piensan? ¿Qué les dicen ustedes a la gente que quién soy yo? Entendemos que en esa conversación hay una especie de silencio y entonces Pedro se levanta, versículo 16, y le dijo, tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Jesús voltea a ver a Pedro y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo informó, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y note usted cuidadosamente lo que dice el versículo 18. Dice, yo también te digo que tú, o sea que Pedro, dice, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo quiero hacer una diferenciación entre la frase Pedro y Cristo. Y roca, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Cristo usó esta palabra griega que significa piedra pequeña. Piedra pequeña. Es bien importante esto, porque esto destruye la doctrina de la Iglesia Católica, que dicen que la Iglesia Católica se fundamentó sobre Pedro, porque él es la cabeza del ángulo. No, él no es nada. Pedro es simplemente una piedra pequeña, así como Jesús se lo está diciendo. Y en cambio, a Cristo se le dice rocas y se escribe la palabra Petra. Y la palabra Petra significa macizo rocoso. Y esto es bien importante porque si significa un macizo rocoso, entonces significa que la iglesia está fundamentada sobre de Cristo, no sobre de la personalidad de Pedro. Entonces, es importante hacer énfasis sobre esto, porque tan solo leyendo esos dos versículos, versículo 1, versículo 2, versículo 3 de Hechos, encontramos una información que son importantes. Un apóstol es aquella persona que fue escogida directamente por Cristo Jesús y Pedro, según Mateo 16, de 16 al 18, no es el fundamento de la iglesia universal. El fundamento de la iglesia universal es Cristo, es la Petra, es el macizo rocoso sobre el cual se va a fundamentar la iglesia. Dejo mi explicación en este punto y en la próxima presentación vamos a continuar dialogando sobre este tema. Reciba usted bendiciones y nos miramos en el próximo